Gloria a Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bueno, damos inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Estamos en el momento en donde Jesús está a punto de ir a la cruz. Él ya está en el valle de Getsemaní. En ese momento, ¿verdad? Ahí yo le pongo la fotografía de cómo está la cosa. Él está en el valle de Getsemaní, está orando por quienes, por sus discípulos, y está orando también por aquellos que han de creer. ¿Quiénes son? Nosotros. Imagínense, Jesús estaba a punto de ir a la cruz y en vez de estar preocupándose por la situación terrible que él iba a pasar, él estaba orando en ese momento, ¿verdad? Y Juan capítulo 17, el verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpla para que la escritura se cumpliese. Y ahí estaba hablando de Judas. Judas fue el único que se había perdido de entre sus discípulos, porque Judas ¿qué pasó con Judas? Le vendió a Jesús, ¿verdad? Él se fue, le traicionó a Jesús, y Jesús también en su oración estaba hablando con Dios, con su Padre, referente a Judas. ¿Y qué había pasado de Judas? Judas en ese momento había salido de entre Jesús y su discípulo y fue para vender a Jesús. Entonces el 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los protejas del mal. Entonces, para Dios iba a ser fácil que una vez que nosotros le aceptemos a Cristo, desaparezcamos de la tierra, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros permanecemos todavía en este mundo malvado, ¿verdad? En donde se siente la maldad, donde hoy en día la perversidad humana ha llegado hasta lo sumo, ¿verdad? Y también hay una lucha espiritual con Satanás, con los demonios, ¿verdad? Y todo este sistema del mundo. Por lo tanto, hermano, aquí lo que la palabra nos está enseñando es que Jesucristo estaba orando para que el Padre nos proteja de la obra de Satanás, de la obra del enemigo, ¿verdad? Y toda esa obra de maldad que hoy en día está operando en el mundo. Sabemos que el mundo entero, dice la palabra, está bajo el poder de Satanás. Por lo tanto, el Señor está ahí para protegernos. Mateo capítulo 6, el verso 13 dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces ahí nosotros vemos que el objetivo principal del Señor, ¿verdad?, no es quitarnos aquí de la tierra, sino guardarnos de la maldad, guardarnos de las cosas que pueden lastimarnos, que pueden destruirnos, que pueden desviarnos de Dios. Entonces tenemos nosotros una promesa de parte de Dios que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar. Primera de Juan capítulo 2, el verso 13 dice: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que la Biblia es un arma de guerra, principalmente para pelear contra Satanás. Cuando Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Se fue al desierto. Él peleó contra Satanás.
en el desierto, ¿verdad? En donde Satanás que le dijo, tírate del monte y los ángeles total van a venir, convierte esa piedra en pan. Entonces, Satanás le estaba citando versículos bíblicos a Jesús, pero distorsionando la escritura, ¿verdad? Cambiándole el concepto, ¿verdad? Asimismo también Satanás hizo con Eva la misma cosa por el tema del fruto, ¿verdad? Con que Dios dijo que no coman. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Tratar de meter duda. Por eso es importante que nosotros leamos la escritura, que nosotros nos fortalezcamos en la escritura, porque la única forma que nosotros podamos luchar contra Satanás es justamente cuando nosotros descansamos en la escritura. Satanás a veces nos ataca en pensamiento. Nos dice, vos no servís para nada, vos estás prácticamente destruido. Satanás siempre nos va metiendo cosas en la cabeza. Pero cuando nosotros leemos la palabra, nosotros encontramos promesas maravillosas de Dios para nosotros, en donde nosotros podemos descansar en sus promesas. Amén. Nosotros podemos descansar en sus promesas. Primera de Juan capítulo 3, el verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y porque lo mató, ¿y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, había pasado con Caín y Abel, esa historia de los hijos de Adán y Eva, que ellos ofrecieron un sacrificio, ¿verdad? Caín hizo el sacrificio a su manera, porque Adán y Eva le explicaron a Abel qué es lo que le agradaba a Dios. Entonces, él hizo a su manera, a su entendimiento, y Dios rechazó. A Caín no le gustó y se fue y le mató a su hermano. Le mató a su hermano. Entonces, tal cual dice la palabra ahí, que Caín era del maligno. Esto es impresionante, porque ahí está diciendo que Caín le pertenecía. Lo mismo pasó con Judas. Jesucristo ahí recién dijo que Judas era el hijo de perdición. Él le pertenecía a Satanás, porque Jesús tuvo 3 años de ministerio, en donde él sanó enfermo, él dio la palabra, y Judas estuvo ahí con él. Él era uno de sus discípulos. Él había sido enseñado con el mejor maestro que jamás podía haber existido, que era Jesús. Imagínense estar ahí con Jesús, dormir con Jesús. Pero él nunca le recibió a Cristo. Él andaba con Cristo, pero nunca le recibió a Cristo. Y llegó el momento cuando él vio que Jesús no iba a ser un príncipe, o que él también podía sacar algún tipo de beneficio de eso, fue y lo vendió. Lo entregó. Y al final de cuentas, su retribución fue que después se fue y se suicidó. Se colgó, ¿verdad? Eso le pasó a Judas. ¿Por qué? Porque esto no se trata de decir solamente yo soy cristiano, sino se trata también de que nosotros escuchemos la palabra y vivamos conforme a sus mandamientos. Amén. Entonces, primera de Juan capítulo 5, el verso 18, dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos de que la maldad existe, ¿verdad? La maldad existe. Y yo hablaba la vez pasada con una persona que creía más en las mitologías de Pombero, de Yacyretá y todo lo demás, pero no creía en Dios. Y pasa eso, ¿verdad? Muchas veces la gente cree más en mitología o en cosas que creerle al Dios mismo. Y acá, por ejemplo, sabemos que cuando vos le tenés a Cristo en tu corazón, Satanás no puede venir a tocarte. Satanás no puede venir a hacerte daño si vos estás en Cristo. Entonces nosotros vemos mucha gente a veces, y me pasó, por ejemplo, a mí que en nuestra casa, por ejemplo, con mi esposa, nosotros nos tiraban brujería, nos tiraban hechizos y un montón de cosas horribles, ¿verdad? Y entonces nosotros agarramos y juntábamos todo en el basurero y
Pero hay gente que no quiere ni tocar. Pero es que si vos estás en Cristo, a vos no te puede afectar la maldad de otro, o que la gente haga hechicería, macumbería, o que ven espíritus por todos lados. No, hermano, acá dice la palabra que una vez que nosotros estamos en Cristo, Satanás ya no puede tocarte. Ya no puede. Claro que sí, de repente te mete ideas, pensamientos y decir, para bajonearte en la fe, ¿verdad? Para decaerte espiritualmente. Pero sabemos, hermano, que nosotros tenemos una promesa, que si Cristo está en nosotros, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Amén. Entonces, no hay brujería, no hay hechizo, no hay satanista, no existe absolutamente nadie que sea más poderoso que nuestro Dios. Amén. No hay nada. Por eso nosotros tenemos que descansar en Él. Y entonces, hermanos, ¿dónde Satanás sufrió su derrota? Satanás ya está derrotado. La Biblia dice que la derrota de Satanás fue en la cruz. Jesús le exhibió a Satanás. Y Satanás habrá festejado cuando le vio a Cristo muerto, ¿verdad? En ese momento, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y eso fue la derrota más grande de Satanás, porque Dios aceptó el sacrificio que hizo Cristo, y por medio de eso nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en esa cruz. Por lo tanto, hermano, sabemos que el enemigo, Satanás, continúa suelto. Él todavía está, pero él va a ser arrojado en un lago de fuego muy pronto. Cuando Cristo juzgue todo, dice la palabra que Satanás va a ser arrojado. Pero mientras, ¿qué pasa? Él está maquinando, él está pensando, colocándote algunas trampas, batallando en contra del creyente, en todo momento en contra de las personas que profesan a Cristo. ¿Por qué? Porque las personas malas son personas que están luego bajo Satanás. O sea, él no necesita hacer mucho esfuerzo, ¿verdad?, para arruinarle la vida a una persona que está. Pero aquel que no le pertenece, que ha sido comprado por Cristo, Satanás está luchando constantemente contra esa persona. Amén. Entonces, hay todo un sistema, hay todo un reino satánico que hoy en día está operando, ¿verdad?, el enemigo, que está operando en contra del creyente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo principal de Satanás es destruir al creyente, ponerle trabas, ponerles cosas para que no se cumplan los propósitos de Dios en la vida de las personas. Pablo decía: cuántas veces he querido ir junto a vosotros, pero el enemigo me ha puesto trabas para no ir, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que Satanás está ahí siempre acechando, pero no tiene el poder para destruirnos, amén, porque nosotros somos de Él, amén. En 1 de Pedro capítulo 5, el verso 8 dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, hermano, no está quieto. Y esa es la ventaja que tiene Satanás. Una ventaja principal que tiene Satanás es que nosotros no le podemos ver. No podemos decir: ahí se va Satanás. Mira, por allá hay un demonio. No lo podemos ver. Él tiene una ventaja, ¿verdad?, que no le podemos ver. Segunda cosa, él no duerme. No duerme. Él está 24 horas activo. Y así también los demonios. Constantemente ellos están activos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos promesa en la Escritura que tampoco el que nos guarda, dice, se duerme. Entonces, tranquilo, vos podés descansar tranquilamente, dormir plácidamente, porque tenés un Dios que tampoco duerme. Amén, ni descansa, ni necesita un tipo de descanso para dejar de cuidarnos. Amén. Entonces, pasó eso también con Job, pasó también eso con Pedro. Satanás fue y pidió a Dios, ¿verdad? Va y pide, porque él no tiene autoridad sobre el creyente, entonces él tiene que ya pedir permiso. Él tiene que ya pedir permiso a Dios, y Dios a veces concede de acuerdo a sus propósitos. Si Dios tiene un propósito y tiene que ajustar alguna cosa contigo, demonio, vení acá, demonio, apretarle por a ese mi hijo un poquito,
Y ahí otra vez va encarrilando. ¿Por qué? Para nosotros todo nos viene bien. Dios tiene el poder, ¿verdad? Inclusive sobre la maldad. Él tiene el poder. Entonces, Job era un hombre justo, era un hombre piadoso, y Satanás fue y pidió por Job. Pidió por Job. Entonces Dios le permitió, le dice: toca todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y vino él, murieron sus parientes, le agarró lepra en todo momento, pero Job no claudicó en su fe, jamás. Y todo ese proceso le ha ayudado para bien, porque él dijo después que Dios le devolvió la sanidad, le devolvió todo lo que él tenía. Dijo: Señor, yo antes de oído te conocía, ahora mis ojos te pueden ver. Toda esa situación que él pasó le vino bien. Eso también pasó con Pedro. Pedro, ¿verdad? Vino Jesús y le dijo: Pedro, Satanás pidió por vos para zarandearte, mas yo he rogado para que no te falte la fe. Entonces Pedro era una víctima de Satanás, pero se puso ahí el Señor Jesucristo diciendo que él iba a orar por Pedro. Y eso también pasa hoy en día con nosotros, en donde Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Guardándonos también de todo mal. Lucas capítulo 22, el verso 31 dice la palabra: el Señor dijo también: Simón, Simón. Jesús le dijo a Satanás: ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Cuando Cristo murió, cuando Cristo fue llevado preso para ser ejecutado, él fue llevado preso para ser ejecutado. En ese momento viene Pedro dice que desde lejos le estaba mirando a Jesús. En ese momento él estaba mirando y veía cómo a Jesús lo estaban pegando. Y antes que cante el gallo 3 veces, ¿qué pasó de Pedro? Le negó a Jesús. No, yo no tengo nada que ver con él. Pero vos hablas como él. No, yo no le conozco a él, ¿verdad? Pero le dice la palabra que él lloró amargamente, ¿verdad? Y luego él volvió fortalecido por justamente la oración de Cristo. ¿Y qué pasó con Judas? Judas se fue y se suicidó. Nunca se arrepintió Judas de haber entregado a Jesús. Sin embargo, Pedro sí le dolió. Pedro lloró, dice amargamente, le dolió lo que él hizo, ¿verdad? Él se arrepintió de lo que él hizo, pero Judas no. Judas se fue, quiso devolver las 40 monedas de plata por peso de conciencia nada más, pero no había arrepentimiento, porque con esa moneda él se fue y compró una estancia, y en ese lugar él se fue y se suicidó. Increíble. Entonces, hermano, esas peticiones que Satanás todavía hace, existe todavía. En Efesios capítulo 6, el verso 12, nosotros vemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu vecino, ni tu compañero de trabajo, ni con tu mamá, ni contra tu papá. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Esa es la lucha que tiene el verdadero creyente. Entonces, ahí es donde se manifiesta nuestro protector invisible, que se llama Dios. Dios nos va protegiendo. Amén. Juan capítulo 12, el verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este siglo. Y está hablando ahí de ¿quién? De Satanás. Está hablando de Satanás, que él iba a ser expulsado. ¿Por qué? Porque hoy en día Satanás nos está acusando delante de Dios. Él nos está acusando y él está diciendo: mira Julano, mira Julanito, pecó ya otra vez. Mira Julanito, te deshonra. Mira, él no merece ser tu hijo. Mira por Julano cómo anda. Mira por... Así está constantemente él acusándonos a nosotros. Pero ahí tenemos nosotros un abogado, dice la palabra, un intercesor que se llama Jesús. Y en ese momento Jesús está diciendo
constantemente está diciendo, consumado es, está pagado, está pagado, está pagado. Amén. Claramente vemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Juan capítulo 16, el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. ¿Qué pasó con, de dónde salió Satanás? Satanás era el ángel más lindo en aquel tiempo. Él era uno de los querubines más grandes en aquel tiempo. Él vivía en la presencia del Señor, pero entró orgullo en su corazón y creó el primer golpe de estado que nosotros conocemos en la Biblia. Él quería echarle a Dios de su trono y agarró millones y millones de ángeles que estaban a su cargo para echarle a Dios. Pero viene el arcángel Miguel, uno de los ángeles guerreros del Señor, y hace una enorme batalla en los cielos y Satanás cae en la tierra y es transformado ¿en qué? En Satanás. Anteriormente su nombre era Luzbel, que significaba la primera estrella, y cuando cae a la tierra su nombre es transformado a Lucifer. Y de hoy en día él es un ser detestable, horrible, desde que él ha caído, y sus ángeles también, dice la palabra, cayeron con él, que ahora se transformaron en demonios. Amén. Entonces, ellos ya están juzgados, ellos están esperando la condenación. Ellos serán arrojados en el lago de fuego y azufre, eso dice la palabra, muy pronto, porque ellos ya están sentenciados, ellos no tienen más perdón. Y como ejemplo, para que otro ángel no haga lo mismo, el lago de fuego será arrojado ahí, Satanás y sus demonios. Salmo 27, el verso 1 al 3, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá infundirme miedo? Mis malvados, mis enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataque y me declare en guerra, hay algo que dice, yo estaré confiado. Amén. Dice la palabra que aunque se levante guerra, amén, contra nosotros, aunque un ejército acampe contra nosotros, yo voy a estar confiado. Amén. ¿Por qué voy a estar confiado? Porque el Señor es mi guardador. Él es mi guía, Él es mi protector. ¿De que yo voy a tener? ¿Verdad? No hay nada más poderoso que nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que descansar en esa protección de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 4 dice, pues con ellos no creen, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás sigue teniendo poder, lo tiene. Nosotros tenemos un enemigo poderoso, obstinado, y dice la palabra que él cegó el entendimiento de la gente. Por eso hoy en día la gente no entiende la palabra de Dios, no entiende el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás mismo lo cegó su entendimiento. Amén. Entonces, tiene poder nuestro enemigo. Amén. Pero sin embargo el Señor nos ha abierto nuestros ojos espirituales y nosotros hoy podemos ver y creer en Cristo. Amén. Judas capítulo 1, el verso 24 dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Ahí nosotros podemos ver que el mayor sostén que nosotros podemos tener, hermanos, es el Señor. Dice la palabra ahí, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigamos.
Y ahí ya habla de todo, de que nos caigamos anímicamente, que no perseveraremos en la fe y también de los ataques del enemigo. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. ¿Por qué? Porque ahí justamente el apóstol le está diciendo, el apóstol Judas, pero no es Judas el que se suicidó, este es otro Judas, amén, para aclarar un poquitito. Y el apóstol Judas está diciendo, ¿verdad?, que el Señor es poderoso. Y nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en ese ser maravilloso, poderoso, que nos ama y que nos cuida, amén. Entonces, Jesús, que dice más ahí, el 16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ahí Jesucristo está diciendo de que Él no pertenece al mundo, a este mundo, y también los que son de Él no pertenecen a este mundo. Y en otro pasaje que habíamos estudiado dice, si ustedes eran del mundo, iban a ser moneditas de oro. Serían queridos, serían amados, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, el mundo los odia, amén. Dice la palabra, santifícalos. Y ahí nosotros vemos que la santificación es por medio de la palabra de Dios. Es importante que nosotros meditemos en las Escrituras, porque Dios, el Espíritu Santo, va a usar la palabra que tiene el creyente dentro de él para ir santificándonos, apartándonos, ¿verdad?, del mal, del pecado, de todo lo que al Señor le desagrada. Nosotros estamos siendo renovados en nuestra mente. Juan capítulo 17, el verso 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, que es la palabra. Juan capítulo 10, el verso 36 dice, ustedes dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces el Padre de Cristo es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Qué quiere decir la palabra santo? Es justamente apartar algo, ¿verdad?, para usarlo con un fin particular. Apartar, eso es. Dios nos santifica, Dios nos aparta, no del mundo, no de tus parientes, no. Él nos aparta de las prácticas que el mundo está acostumbrado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas y Él nos está santificando, Él nos está apartando. ¿Para qué? Para usarnos, para usarnos en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos está apartando con un propósito, ¿verdad?, para utilizarnos de manera exclusiva para su gloria. Él quiere usarnos, Él quiere usarnos. Él quiere usar tu boca para que le hables a otro. Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tu brazo para que le dé un abrazo al otro. Él quiere usar tu boca para que vos le hables acerca de Cristo a otro. O sea, Él quiere usarnos. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que una vez que Dios nos ha apartado a nosotros, nosotros empezamos, ¿qué cosa? A amar lo que Dios ama. Y empezamos también a odiar lo que Dios odia. Eso es clave, hermanos, cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Levítico capítulo 11, el verso 44 al 45, vamos a leer. 44 dice, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguna de los animales que se arrastran por la tierra. Yo, el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros somos llamados o apartados a la santidad? Porque nuestro Padre es santo. Amén. Entonces, dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Escrito está, sean santos
porque yo soy santo. Ahí está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, habíamos hablado de que la santificación es el producto de que nosotros estemos en la verdad. No podemos nosotros obtener una santificación fuera de las Escrituras. Entonces, eso ha llevado a la gente a convertirse en monjes, a que la gente vaya a las montañas a encerrarse y digo, no, yo soy santo y me aparto del mundo, ¿verdad? Por justamente eso, llevar a la ignorancia de las Escrituras. Pero el Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el hacer, y Él nos va apartando a nosotros. Entonces, y eso el Espíritu Santo le ha dado también, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo también ha hablado a los discípulos y nos habla hoy a nosotros, la iglesia, para que nosotros también podamos aprender esto, ya que Él nos ha comunicado esto. Entonces, no hay una revelación nueva. La Biblia ya fue escrita por los apóstoles, ¿verdad? Y eso nos ha dejado a nosotros para nuestra santificación. Amén. Efesios 5:26 dice, para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Acá estamos viendo que para ser santificado tenemos que sumergirnos en la palabra, y el Señor utiliza eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y estamos hablando otra vez de la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos que no va a haber una verdadera santificación fuera de las Escrituras. Amén. Por eso hoy vemos inclusive muchas iglesias cristianas que están con doctrinas humanas, con doctrinas de hombres, ¿verdad? Pensando de que eso es santidad, ¿verdad? Pero que no están respaldados por la Biblia. Entonces es importante que nosotros entendamos que fuera de las Escrituras nosotros no podemos ser santos, porque la Escritura es el elemento que el Señor va a usar para santificarnos. Santiago capítulo 1, el verso 21 dice, así que despojándose de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Amén. La palabra, que debe ser el centro de la vida del creyente. Amén. Primera Pedro capítulo 1, el verso 22. Dice la palabra de Dios, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, y acá estamos hablando de una consecuencia justamente por obedecer la palabra, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí vemos otra vez que la palabra, nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿por medio de qué? De la palabra. Aquí el apóstol Pedro está diciendo eso. Es importante que la palabra de Dios sea el fundamento para nuestro estilo de vida. Amén. Gloria a Dios. Él dice, el 17, santifícalos de verdad en tu palabra es verdad. Luego Jesús dice, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Amén. Entonces, hermanos, vemos otra vez que Jesucristo dice, yo me santifico a mí mismo. Amén. Jesucristo, hermano, cuando Él vino aquí en la tierra, Él se había
apartado en forma total, ¿verdad? Y exclusiva para hacer la voluntad del Señor. Jesucristo dijo, mi alimento es de hacer la voluntad de Dios. Ese es mi alimento diario, que yo haga la voluntad de mi Padre. Amén. Es también eso, hermano, el alimento del verdadero creyente. Nuestro alimento diario que tiene que ser hacer lo que Dios dice. Eso debe ser nuestra costumbre. Juan capítulo 4, el verso 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 5, el verso 19 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto le digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Juan 7, 16 dice, Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 9, 4 dice, mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió, viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, Jesús vino a cumplir una misión del Padre. Él vino a someterse a la voluntad del Padre. Cuando Él estuvo en el valle de Getsemaní, Él estuvo bajo un estrés enorme que sudó sangre, dice la Biblia. Cayeron gotas de sangre sobre esas piedras. Y hay un hombre científico, médico, referente a eso, en donde las personas que están bajo un estrés muy fuerte empiezan a sudar sangre. Y eso le había pasado a Cristo. Entonces, hermano, ¿qué dijo Jesús en ese momento? Dice, Señor, si depende esto de mí, pasa de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad. O sea, ahí pudimos ver otra vez que Él estaba pasando una aflicción muy fuerte, una aflicción muy grande, pero al final de cuentas, Él dijo, Señor, no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Entonces ahí vemos que Él de vuelta empezó a darle gloria al Señor, ¿verdad? Y a someterse a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el fin nuestro también de los creyentes, ¿qué es? ¿Verdad? Ser apartado, ser santo, limpiados por la palabra y también hacer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo principal de nosotros los creyentes. El 17:20 dice, avanzamos, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Acá Jesucristo, en pleno estrés, Él estaba diciendo, yo no te pido por el mundo, yo no te pido por toda la gente de la tierra, no, yo te pido por aquellos que tú me diste. O sea, Él estuvo orando por los creyentes que iban a estar todo en desde el comienzo de la iglesia, de los discípulos que estaban ahí, porque dijo, yo, Padre, te pido por estos y por aquellos que han de creer. O sea, Él estaba orando también por nosotros, ¿verdad? Y ahí dice la palabra que todos sean uno. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esa unidad? Incluso, ¿verdad? Logramos una unidad perfecta con los apóstoles que fueron los primeros que salieron a predicar el evangelio, ¿verdad? O aquellos, la primera iglesia, los primeros discípulos y todo en este trayecto. ¿Cómo es que nosotros nos unimos a todo ello? Y cómo nosotros hoy en día nos unimos a todas las iglesias en distintas partes del mundo, en donde nosotros somos uno en Cristo, somos uno en Jesús, y también somos todos unos con el Padre. Primeramente a través de la revelación de Cristo. Porque todos nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Eso también creían los apóstoles. Eso también creían otros que creyeron en la resurrección. Y eso a nosotros nos une. Entonces, nosotros estamos unidos entre los creyentes a través de ¿qué? De la creencia común
tenemos una creencia común, ¿verdad? Que hemos recibido nosotros a través de la palabra, a través de la Biblia. Amén. Yo no le he visto a Jesús resucitar, yo no le vi a Jesús ascender a los cielos, pero yo lo creo porque yo creo en la palabra, yo creo en la Biblia. Entonces, eso me hace ser uno con los apóstoles. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Eso dijo Jesucristo. También los apóstoles decían de que nosotros amamos a Cristo, que no lo vimos, que no, ¿verdad? Como si fuera que lo vemos. Amén. Y eso es la fe. Eso es la fe. Nosotros estamos unidos, hermanos, a través justamente de la fe. Estamos unidos y Jesucristo había orado por nosotros en ese momento. Se tomó el tiempo de orar por sus discípulos, por la iglesia presente desde ese momento y luego por todos nosotros que después íbamos a creer en Jesús. Amén. Filipenses 2:2 dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Que sentimos lo mismo. Cuando nos hablan de Jesús, sentimos lo mismo, sentimos un gozo. Amén. Cuando una persona se acerca a Cristo, sentimos un gozo, una alegría tremenda, ¿verdad? Cuando una persona viene y le conoce a Jesús. Igual que los apóstoles sintieron en ese momento, igual que cualquier creyente que hoy está en el mundo. Vamos a suponer que una persona esté pasando un momento de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, etcétera, y viene y le conoce a Cristo y Dios transforma su vida. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, amén. Eso pasaría con cualquier creyente que ha transcurrido en todo este tiempo. Entonces, ¿cómo se hizo presente ese gozo? Desde el momento en que cayó en Pentecostés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó, ¿verdad? Y de ese momento nosotros empezamos, y todos nosotros que creímos en Cristo, del momento que nosotros creemos, dice la palabra, somos sellados por su Espíritu Santo y podemos gozarnos por la extensión del reino de Dios. Es algo impresionante, porque antes a nosotros no nos importaba qué es lo que piensa Dios, no, yo vivía mi mundo, no me importaba. Hoy en día, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, amén, esa realidad es verdad. Hechos capítulo 2, el verso 4 dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. De ese momento, cuando el Espíritu Santo descendió, ahí empezó a ver todo junto, dice que cosas estaban unánimes, ¿verdad? Y luego, cuando la iglesia vivían juntos, compartían, dice, estaban unánimes en la oración, en el repartimiento del pan. Entonces vemos que hay una unidad, hay una unidad. 1 Corintios 12:13 dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y estamos hablando de un solo Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la salvación no dependa de qué cartel vos tengas en tu iglesia. Entonces, hay gente que dice, no, mi denominación es tal cosa, mi iglesia, mi religión. Hermanos, Cristo tiene un solo pueblo. Él cuando mira a la tierra, Él ve un solo pueblo, no ve metodista, no ve evangélico, no, Él tiene un solo pueblo en la tierra. Y Él va a venir a buscar ese un solo pueblo, que es de Él. Amén. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, con las diversas denominaciones y todo lo demás, yo estoy unido con cualquier creyente que esté en cualquier parte del mundo. Y yo hablo constantemente con muchos hermanos de México, de Perú, de Argentina, en todo tiempo. Y cuando conversamos, hablamos el mismo idioma. Estamos en unidad, estamos en un mismo espíritu. Estamos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y estamos en una misma, en un mismo sentir. Y esto, hermano, no es una unidad basada solamente en la experiencia, ¿verdad? Sino que esta unidad que nosotros tenemos entre hermanos, es una realidad. Porque nosotros no solamente vamos a ser uno aquí en la tierra.
sino que seremos uno eternamente. Amén. Todos nosotros somos partícipes de la eternidad de Dios. Porque a veces miramos acá lo terrenal nomás. No, hermano. Pues es importante querernos. Porque eternamente vamos a ir a compartir allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos que amarnos, porque vamos a estar nosotros compartiendo juntos. Entonces, todo aquello que cree en la verdad de Dios serán partícipes, hermano, de esa eternalidad común. La Biblia también habla que nosotros somos un cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. No es que Cristo tiene muchos cuerpos. El cielo tiene un solo cuerpo, o sea, un solo pueblo. Amén. Y esto es justamente a los que son denominacionalistas, que creen en mi religión, en mi denominación y todo lo demás. Amén. Entonces, hermanos, todos somos partícipes en la misma medida, ¿verdad?, de la gloria eterna, que empezó del momento que empezamos a creer en Cristo. Desde ese momento, no es que yo voy a recibir la vida eterna cuando muera. Cuando yo muera, ahí recién voy a ser eterno. No. Amén. Una vez que vos le aceptaste a Cristo en tu corazón, lo único que muere en ti es el cuerpo. El cuerpo nada más, la cáscara. Amén. Porque del momento que vos viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, dice la palabra, de ese momento ya tenés vida eterna. Vida eterna. Y el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Amén. Esto es algo instantáneo del momento que nosotros creemos. Efesios capítulo 4, el verso 4 dice: así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Ahí estamos viendo qué hay, ¿verdad? Fueron llamados a una sola esperanza. No es que ustedes tienen otra esperanza, ellos tienen otra esperanza, yo tengo otra esperanza, o un hermano en la fe tenga otra esperanza en China. Amén. Hay un solo cuerpo de Cristo. No es que hay diferentes cuerpos de Cristo, ya lo hablamos. Hay también, ¿qué cosa? Un solo Espíritu Santo hay. No es que yo tengo la unción, vos no tenés. No, hermano. Nosotros todos fuimos sellados, lo que hemos creído en Él, por su Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo. También, ¿qué cosa? Hay un solo bautismo. Un solo bautismo. Hay una sola fe, ¿verdad? Y un solo Dios. Un solo Dios. Eso es la unidad que tenemos. Amén. Vamos al último punto. El 17:22 dice la palabra: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿cuál es, hermano, la gloria que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es la gloria? Dice ahí Jesús: yo les he dado la gloria. Amén. Primera cosa que nosotros somos partícipes, hermano, es en los atributos de Dios. Amén. La esencia de Dios, a través de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Desde ese momento nosotros ya somos partícipes de la gloria venidera, porque tenemos ¿qué cosa? Paz, amor, benignidad, mansedumbre, o sea, Cristo mismo expresándose en nosotros. Expresándose en nosotros. Y de ese momento, cuando nosotros creemos, somos sellados por su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a producir. Ahí ya tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos mansedumbre, ya no actuamos como antes actuábamos, ¿verdad? Vemos que el Señor va obrando en nuestra vida. Entonces, Juan capítulo 17, el verso 10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Claramente se hicieron los discípulos y nosotros nos hacemos partícipes de la gloria de Dios.
Colosenses capítulo 1, el verso 27 dice, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo fue llevado al cielo, y aquí en Colosenses 1:27 Dios le revela por primera vez cuál es el propósito del ser humano acá en la tierra. El propósito del ser humano es que nosotros seamos la habitación de Dios, que Dios mismo pueda vivir en nuestros corazones. Entonces, Dios dio a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, un misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes. Y hoy en día Cristo mora en nosotros. Amén. Somos partícipes de Dios. Imagínense, hermano, qué privilegio que tenemos que el Señor viva en nuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 4 dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Vemos la evidencia en nosotros de que somos partícipes de la naturaleza, dice la palabra ahí, divina. Porque, hermanos, vivir en santidad no es algo mío, no es que yo me hago santo, amén, no es que yo a través de mi mérito llego a la santidad, sino es un poder que opera en nosotros, que nos da ¿qué cosa? No tenemos espíritu más de temor, sino de poder y de dominio propio. Es un poder que el mundo no tiene. El mundo no tiene. Entonces al mundo, dice el apóstol Pedro, y pasa hoy en día, les sorprende que ustedes nos vayan detrás de la misma cosa que ellos están persiguiendo todos los días. ¿Cómo usted? ¿Por qué ustedes no van detrás de eso? Porque somos parte de una naturaleza divina, contraria a estos deseos y a la corriente del mundo, ¿verdad? Y a ellos les sorprende que tengamos nosotros ese poder. Entonces, por más que ellos quieran rehabilitarse, quieran emparcharse, ¿verdad? Y decir, no, voy a dejar, de ahora en más ya no voy a tomar más, de ahora en más ya voy a dejar de adulterar, de ahora en más ya voy a dejar de fornicar. No, hermano, nosotros podemos ver de que recaen otra vez. Caen en las mismas prácticas de vuelta. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Dios. Entonces, una de las cosas que me decían, vos ya no tomás, no te emborrachás más. No, tu pastor te prohibió. No, nadie. Si quiero tomar, voy a tomar. Amén. Pero nosotros nos damos cuenta, hermano, de que hay el Espíritu Santo quien está morando en nosotros, en donde nos va cambiando nuestros hábitos. Ya no te gustan ciertas cosas, no te gustan ciertas conversaciones, no te gustan ciertas prácticas que otros hacen, ¿verdad? Entonces te lleva a que vos cambies esos hábitos. Pero no es algo humano, es algo sobrenatural que opera en nosotros. Amén. Entonces, hermano, Él nos dio esas promesas y eso es justamente la evidencia del creyente. Juan capítulo 17, el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Y acá Jesucristo claramente está diciendo, yo en ellos. Yo en ellos. Y ¿saben qué es el problema, hermano? Muchas veces que nosotros no nos sentimos dignos de Dios, ¿verdad? Es verdad. A veces decimos, no, yo soy pecador, miren, el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él nos ama igualito como le ama a Jesús. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque Él no le ve
a Martín, no le está viendo a Rosarito, no le está viendo, ¿verdad?, a Juana, no le está viendo. No, Él está viendo a Cristo en nosotros. Por eso Él nos ama a nosotros. Amén. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, nosotros tenemos el amor del Padre. Eso recién lo estábamos diciendo. Cristo mismo está morando en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo por su obra maravillosa. Y si dice su palabra, si Él empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Tranquilo. Esta obra no es de nosotros. Esta obra es de Él. Amén. Él es el que va trabajando en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy presentes, estudiando tu palabra. Te doy gracias también a mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando en tu palabra, en tu verdad. Que nos siga limpiando por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa evidencia, Padre, la cual tú produces en el creyente, Señor, sigan siendo manifestadas constantemente en nuestras vidas. Queremos aprender de ti, Señor, que la cual tú eres, Señor, manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Padre, a que nosotros amemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Sabemos que eso ya está en nosotros, Padre, pero te pedimos, Padre, que tú nos des, Señor, ese aliento, Padre, a que nosotros podamos estar en unidad, para que nosotros podamos estar en unidad, en oración, para que, Señor, tu reino se extienda. Y como dice tu palabra aquí, Señor, para que el mundo sepa que somos tuyos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos, guárdanos con tus ángeles en nuestro entrar, nuestro salir, en el nombre de Jesús.